Este encuentro responde a una iniciativa de Gladys Cardone a partir de una visión que la Nación tiene de los derechos humanos, una visión amplia de la protección de derechos humanos. Y a partir de un pedido de las representantes en Mendoza del programa Rescate de Trata, que se acercan a la unidad de enlace para decir, bueno, nos gustaría acercar a todas las partes que tienen que ver con esta problemática para lograr una mejora en la articulación institucional. Esto lo hacemos obviamente bajo el amparo y el permiso y la concepción que tiene Laura respecto a la necesidad de implementar estos espacios en donde hemos tenido muy buenas experiencias a partir de la violencia. El tema de violencia de género en Mendoza se abordó de un modo muy colaborativo y muy coordinado hace un tiempo y dio muy buenos resultados. Y pensamos que esto puede ser el puntapié para hacerlo también en esta temática. Después de la exposición y de las presentaciones vamos a trabajar en un taller, les vamos a dar el material para que respondamos todos desde nuestro lugar un par de preguntas, son 3 preguntas en realidad, para descubrir cómo, o sea, cuáles son los problemas de coordinación que tenemos y cómo los podríamos mejorar. Y el objetivo de este encuentro es realmente ese trabajo, es entender cómo cada uno puede aportar a la resolución de este problema tan complicado a partir de lo que tiene y a partir de lo que puede, porque la cuestión de las competencias, que sabemos, es una competencia federal, no es menor. Bueno, hecha esta introducción así medio informal, les voy a dar la palabra a Laura, que tiene novedades muy importantes porque ayer estaba en un encuentro, lo adelanto, un encuentro muy impresionante y muy pertinente a lo que hoy vamos a tratar. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo en principio muy contenta de saber que en cierta medida se deposita confianza en la institución, pero además de la confianza en la institución, legitimidad en los mecanismos que establecimos para poder articular políticas públicas. Porque la presencia de cada una de ustedes y cada uno de ustedes aquí no hace más que validar una estrategia colaborativa para la resolución de problemas muy graves que tenemos y que generalmente no los podemos abordar y no los hemos abordado como corresponde porque no dependen del esfuerzo de una sola institución. Andrea decía recién que ayer yo, es verdad, estuve en la Conferencia Internacional de Mujeres Juezas. Uno de los temas relevantes, bueno, por supuesto el tema de violencia en el primer panel, el segundo panel era trata. Y bueno, justamente vino María Fernanda Rodríguez, que saben que es la subsecretaria de Acceso a la Justicia, a pedirme un involucramiento de Mendoza, pero no solo del gobierno de Mendoza, sino realmente ayuda para que nosotros podamos adherir como corresponde al programa, pero tener digamos, un protagonismo más activo. Y la verdad es que también tuvo la mayor de las predisposiciones en venir a trabajar con nosotros si es necesario, así es que esto puede salir de… Sé que ustedes son referentes del área, pero el compromiso de ella también, una vez que nosotros podamos hacer una base de articulación fuerte, como hicimos en violencia, de también unir el esfuerzo de Nación en todas sus jurisdicciones, que es lo importante. Porque que hoy haya camaristas federales, fiscales federales, pero que además esté la pata del Ejecutivo desde esta perspectiva, a nosotros nos ayuda a vincular todas las instituciones que tienen que ver con el diseño de una estrategia del abordaje de esta problemática. Y yo creo que a nosotros eso es lo que nos ha dado resultado. Yo no creo en las acciones aisladas de los compartimentos estancos de las decisiones de los poderes del Estado. O sea, las problemáticas que enfrentamos son tan graves que necesitamos permanentemente la vinculación
para coordinar las políticas públicas dentro del marco de acciones que cada uno puede tener. Y esto lo demostramos cuando empezamos a trabajar en la problemática de violencia. Silvi me dice que sí. La verdad es que ayer me sentí muy orgullosa, ¿cierto? Sobre todo porque nos sentamos en ese espacio que fue un privilegio, la verdad, que nos hayan invitado, que hayamos podido participar, pero cuando empezaron a relatar las experiencias de casi todos los países en el tema violencia, me dicen, ustedes han hecho un gran avance. O sea, sentí ese reconocimiento de la afuera, ¿no? Uno a veces cuando está en la batalla no se da cuenta. Y fundamentalmente porque, bueno, Estela Especia se había encargado de contar que nosotros habíamos trabajado articuladamente los 3 poderes del Estado, pero fundamentalmente Roxana acá fue muy categórica cuando hicimos la última conferencia de prensa en el Ministerio Público y dimos un solo dato. De 19 femicidios pasamos a 4. Y ahí es donde se demuestra la eficiencia de la articulación del Estado. Nosotros dijimos el primer año, estamos en la nada, estamos desarticulados, no tenemos la presencia del Ministerio Público en todas las jurisdicciones, los procedimientos no están ordenados, no hay un libreto unificado ni siquiera para los jueces de familia que interpretan la 26485 cada uno como puede o como quiere. Y me acuerdo que después de 5 femicidios en un mes, a mí me tocaba estar a cargo del Poder Ejecutivo, hablé con Alejandro Goulet, procurador, y le dije, vamos a juntarnos con la Corte. Y empezamos un diálogo con la Corte, más allá de lo que ya habíamos hecho acá en las asambleas por la equidad, de decir esta problemática se asume desde los 3 poderes del Estado y dimos el ejemplo. Ese proceso de articulación hizo que la Corte sacara su acordada para formar la comisión, Eleonora, vos estabas allí, para protocolizar, para capacitar. El Ministerio Público hizo la oficina específica y las capacitaciones, sacamos los protocolos, Silvina sacó sus protocolos también y empezamos a articular políticas públicas para poder dar una respuesta coordinada. Y sinceramente digo, hemos avanzado porque el dato es categórico, pero no lo hemos erradicado, como dice la ley, ¿cierto? La violencia contra las mujeres. Hay muchísimo por hacer, hay mucho por hacer, sobre todo en el trabajo territorial, y por eso tenemos que seguir trabajando. Pero esto solo lo cuento como una unidad demostrativa de que el trabajo articulado puede vencer la brecha entre lo que está legislado y los derechos que se tutelan. Porque nosotros tenemos ya prácticamente una legislación bastante profusa sobre todos estos temas, pero resulta que a la hora de poder garantizar esos derechos que se tutelan, tenemos una brecha en la implementación gigantesca. Y esa brecha en la implementación se vence con la articulación interinstitucional eficiente de todos los que tienen que estar. Ustedes dirán, ¿por qué está el ISCAMEN acá? ¿Qué tiene que ver el ISCAMEN que tiene que liberar la mosca y ocuparse de la alopecia acá? Porque ellos son barreristas. Ellos son barreristas y están en los puntos de ingreso de la provincia. Y también ven cosas y también pueden aportar. Creo que el aporte desde el terreno de cada uno que ha estado o está cercano a la problemática, bueno, es la vía de solución de esto. Por eso celebro que nos ha dado buen resultado esta metodología y yo estoy infinitamente agradecida que ustedes la sigan legitimando con su presencia y que nos podamos poner con la mayor de las predisposiciones a trabajar colaborativamente para resolver el problema, porque el problema es gravísimo. No voy a hablar más, simplemente agradecerles muchísimo esta presencia y, por supuesto, la mayor de las predisposiciones para seguir articulando
pero sobre todo para facilitar los aportes que ustedes puedan hacer porque ustedes son los especialistas. Muchas gracias. Buenos días. Como ya me presentó Andrea, soy Gladys Cardone, la delegada de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Y muy corto, les quiero agradecer a todos la presencia. Creo que la convocatoria ha sido un éxito. Me parece que hemos arrancado muy bien en este camino para la articulación. Y bueno, esta iniciativa, como dijo Andrea, surgió porque para el Gobierno Nacional es realmente una preocupación. Los derechos humanos son una política de Estado y el tema de la trata es una gran preocupación. Yo le quiero agradecer a la señora vicegobernadora la gran receptividad que tuvo esta necesidad de convocatoria, porque cuando le planteamos la inquietud, primero hablamos con Ludmila, que está en el Programa Nacional de Rescate, y empezamos a organizar esta actividad. Nos contactamos con Andrea, quien nos dijo es una preocupación muy grande para la ingeniera Laura Montero. Y a partir de allí arrancamos y hemos tenido este exitoso resultado que esperamos se repita, que no sea el único y que podamos realmente llegar a una solución, no sé si definitiva y concluyente, pero por lo menos que nos pongamos en el camino de que todos nos responsabilicemos y acompañemos en este camino que no es fácil, pero me parece que tampoco es imposible. Muchas gracias. Bueno, buen día. Yo también agradezco muchísimo la presencia de todos. Y se nota, digamos, que hay muchos actores involucrados en esto que no nos conocemos o no sabemos desde qué punto nos deberíamos conectar. Así que, bueno, agradezco muchísimo la presencia y poder ponernos a trabajar en esta articulación tan importante. Que de alguna manera también desde el Poder Ejecutivo estamos haciendo, dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ahí veo la presencia de Verónica Álvarez, que era hasta hace poquito directora de todos los OALes de la provincia, también Elizabeth Liberal, directora de Salud Mental de la provincia, articulamos desde todo punto de vista, por ejemplo, también con el registro civil en general. En la Casa de Gobierno hemos ya participado varias veces de hacer DNI de la gente que se encuentra en una situación en la que no puede hacerlo solo. Así que a Silvina. Bueno, buen día. Mi nombre es Silvina Gallizá. Yo soy psicóloga, miembro del equipo del Programa Nacional de Rescate. También agradezco mucho a la vicegobernadora por haber facilitado este espacio, que para nosotros hace un tiempo hubiera sido impensable, que hayan tantos actores que están involucrados en esta temática, con la cual nosotros trabajamos día a día. Y bueno, creo que va a ser realmente muy bueno lo que pueda surgir de esta jornada. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo le va? Soy Darío Molina, soy abogado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pido en nombre de Sadia Gatti un agradecimiento por la invitación y disculpa por no poder asistir por cuestiones laborales. Se le hizo imposible venir a la ciudad de Mendoza. La licenciada Sadia Gatti es la coordinadora del Programa Nacional de Rescate, que se creó después de la sanción de la ley en el 2008, de la primera ley, como dijo recién la vicegobernadora, tanto en el tema de violencia como en el tema de trata. Argentina siempre estuvo a la vanguardia, tanto en los temas legislativos como en las políticas públicas, en estas dos problemáticas.
Desde el 2008 se sanciona la ley, se crean en las fuerzas de seguridad organismos específicos para la investigación y persecución de este delito. Así también en el Poder Ejecutivo se crean organismos específicos para la lucha de la trata de personas. Uno de esos organismos es, en ese entonces, Oficina de Rescate, que tiene la función, como su nombre lo dice, el rescate propiamente dicho de la víctima y el acompañamiento en la declaración judicial. Es la competencia que tiene el programa, siempre actuamos mediante oficio judicial y una vez concluida la declaración testimonial hacemos una derivación al punto focal. Como todos sabemos, este es un delito muy complejo que actores aislados no podrían hacer una diferencia en el resultado, sino que tenemos que actuar de forma conjunta. Por eso es importante estas clases de reuniones. Y viendo ese objetivo, en el 2008 también se llegó a un acuerdo el Ministerio de Desarrollo Social junto con las provincias para crear puntos focales en todas las provincias. A través de ese acuerdo, las provincias asumen la responsabilidad de que en su organigrama provincial va a haber un organismo que se dedique a la asistencia y acompañamiento de las víctimas de trata una vez que se derive de parte del programa a la víctima. Acá en Mendoza es la Subsecretaría de Derechos Humanos. Que hemos ratificado el Mendoza como punto focal. Quiere decir que desde Desarrollo Social tenemos el deber de asistencia, después que ustedes declaran el VOT famoso, que no sé qué significa, pero es declarar a alguien víctima de trata, nosotros podemos, sí, porque no sé qué es la O, no sé qué es la O, VOT. Ah, es en inglés, Victim of Trata. Ah, bueno, nosotros empezamos a actuar una vez que ellos actúan y desde el punto de vista de desarrollo social, ya sea un subsidio, ya sea un refugio, ya sea un curso, una capacitación. Bueno, hay muchas cosas como estaba diciendo también, el DNI o un examen de salud o un diagnóstico psicológico. Eso es lo que nos compete, digamos. Sí, exactamente por eso es muy importante la articulación no solo a nivel provincial, sino también municipal, por la distancia que hay en... Por la distancia es muy importante también articular con los municipios, porque en muchos casos las víctimas quieren volver a su lugar de origen. El objetivo del programa, como bien dice ahí la filmina, el Power, es el rescate, que lo hacemos con las fuerzas de seguridad y siempre con el oficio judicial. El programa de rescate está compuesto de abogados, psicólogas, trabajadoras sociales y tiene su propio cuerpo de policía, que como todo el personal del programa tiene una capacitación en derechos humanos y género. La función de los policías es diferente a la función de toda la otra fuerza. Ellos no investigan y no son los que van a allanar. Ellos solamente son custodias tanto del personal del programa como de las víctimas una vez rescatadas. Una vez que las fuerzas de seguridad entran, hagamos el ejemplo, en un prostíbulo, separan a los clientes con los que podrían ser imputados y dejan a la víctima solas, sin tener contacto con el personal que estaba encargado del prostíbulo. Esto es para evitar cualquier tipo de amenaza o cualquier diálogo que pueda llevar a que ellas no cuenten todo lo que tienen para decir. Una vez que pasa eso, entran las profesionales del programa y tienen una entrevista privada y confidencial con cada una de las víctimas. Posteriormente, los resultados de esa entrevista son elevados al juzgado a través de un informe y posteriormente viene la declaración judicial. Entre el allanamiento y la declaración judicial, si la víctima quiere, queda al resguardo del Programa Nacional de Rescate.
Bueno, esto es... El resguardo propiamente dicho es si la víctima no tiene dónde alojarse, si la víctima no quiere volver. Hay veces que las mismas víctimas viven en el prostíbulo. El prostíbulo se cierra, entonces el Programa Nacional de Rescate le da la posibilidad de un alojamiento y hasta la primera declaración es responsabilidad del programa el alojamiento, la alimentación y todo lo que conlleva, propiamente dicho, el alojamiento y el resguardo y la asistencia tanto psicológica, médica como legal de la víctima. Por las denuncias que llegan al 145, que también es competencia del Programa Nacional de Rescate, la mayoría de la captación llega por esto. Es a través del engaño. Es lisa y llanamente la falsa oferta laboral que todos conocemos. No hay ningún registro de ningún secuestro o de otra forma de captación. Casi más del 95% de los casos es a través del engaño y la gran mayoría por una falsa oferta laboral. Y estos son, le quería mostrar, son fotos de allanamientos que se realizaron. Yo soy de Corrientes, en la región del litoral hay muchos campos de horticultura. Este es un campo de horticultura que, a diferencia de la captación en la explotación sexual, acá los trabajadores saben que le ofrecen lo que van a hacer, van a cosechar, van a plantar. Ahora, lo que sí ellos no saben es la condición. A estos trabajadores, como la gran mayoría, le habían dicho que iban a un campo donde tenían comida, casa, baño, con todas las necesidades cubiertas. Fueron al campo y se encontraron con esto. En este campo vivían alrededor de 80 personas, en toldos, con colchones hechos o en 2 o 3 colchones apilados, dormían 4 o 5, sin baño, y hay veces que se le agrega, si ustedes pueden ver, hay un bidón blanco ahí en el piso. Ese bidón blanco antes tenía el veneno con el que se fumía el campo. Como ellos estaban lejos del casco de la estancia, agarraron ese bidón, una vez que estaba vacío, se iban, buscaban agua y traían para tener reserva de agua potable. Obviamente esa agua potable totalmente contaminada. Y anteriormente, esta foto es de un allanamiento en un taller textil. El taller textil casi siempre allanábamos en provincia de Buenos Aires, la parte sur de Buenos Aires. Lanús, Avellaneda, Sarandí, pero en los últimos años una regional que tenemos en Santa Fe empezó a allanar en Rosario y en Santa Fe capital. Se está empezando a dispersar esta modalidad de explotación para el interior del país. Esta es una ladrillera que tiene el mismo modus operandi que la explotación rural. Acá vemos otro taller en las condiciones que se trabaja. También vemos esas pilas de bolsa de consorcio, son pilas llenas de jean. Jean que hoy por hoy le están pagando 2 pesos por jean a cada trabajador en estos talleres. Son los mismos jean que después las empresas lo comercializan a precios 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Habría que ver también la responsabilidad que tienen esas empresas en esta cadena. Y esto son los prostíbulos, los famosos prostíbulos ruteros. Acá vemos una cámara de seguridad que básicamente es para controlar que las víctimas hagan todo lo que tienen que hacer o no hagan lo que no tienen que hacer. Que no hablen de más con el cliente, que no hablen entre ellas. Están controladas y monitoreadas. Bueno, este es Desde que se creó el programa hasta hoy, casi 12.000 víctimas fueron rescatadas. Muchas de esas víctimas empezaron a través de una denuncia al 145. Es muy importante no solo trabajar de forma articulada, sino también
capacitar y dar a conocer el número 145. El número 145 es un número de denuncia que se puede hacer la denuncia de forma gratuita y anónima. Eso es importante para resguardar a la persona que está denunciando. Funciona en todo el país y una vez que el programa obtiene la denuncia, da aviso a la Fiscalía y al juzgado de turno correspondiente. Y en caso de emergencia, el juzgado y la Fiscalía dan aviso a la Fuerza de Seguridad y se allanan en el momento. Estas son estadísticas a nivel nacional hasta el año diciembre de 2017. Estos son los tipos de explotación. Vemos que hay mayor número de víctimas rescatadas de explotación laboral. Esto tiene el porqué. Si uno ve la cantidad de allanamientos que tiene el programa de explotación sexual y la cantidad de allanamientos de explotación laboral, es mucho mayor los allanamientos de explotación sexual. Y es más conocido por la sociedad la explotación sexual. Lo que pasa es que cuando vamos a un prostíbulo podemos encontrar 3, 4, 6 víctimas. Cuando vamos a un campo encontramos de 20 para arriba. Llegamos a tener campos de más de 200 personas. Por eso el número es mayor, pero el número de allanamientos, de casos, es mayor el de explotación sexual. Y la nacionalidad es también, yo creo que viene aparejado por el tema de la explotación laboral en zona rural y en talleres textiles, que la gran mayoría son de nacionalidad boliviana. Tenemos dentro de los extranjeros de nacionalidad boliviana son lo que siempre encontramos en trabajos de talleres textiles y en la explotación rural, y tenemos nacionalidad paraguaya que encontramos mucho en la explotación de construcción. Son las dos nacionalidades que más se repiten y junto con la colombiana. Y esto es el número de víctimas rescatadas mayores de edad y menores de edad. Esta diferencia tanto del tema de nacionalidad como el tema de esta proporción se repite en los primeros 3 meses del año. El Programa Nacional de Rescate cada 3, 4 meses saca estadísticas. Este año lo están haciendo de los primeros 4 meses, pero me dijeron que se repite casi siempre, no va a variar mucho, del 10% y 90% de mayores y menores de edad. Bueno, como le estaba contando, al ser complejo y al ser transversal todos los derechos que no se respetan a la víctima en este delito, es muy importante que todo el Poder Ejecutivo, Judicial y la Fuerza de Seguridad actuemos en conjunto. No va a llegar un buen resultado si solamente el Poder Judicial investiga y sanciona si después el Poder Ejecutivo no acompaña a la víctima en su reinserción laboral. También es en vano rescatar a las víctimas y después que no lleguen a el proceso que es trunco. Necesitamos laborar de manera conjunta para llegar a un buen fin. Y más allá de cada uno empezar a hacer la función que le corresponde, es muy importante en uno de los factores que contribuyen a que el delito se naturalice en la sociedad, es la sociedad y el desconocimiento que tiene de este delito. Hay muchos prejuicios que tenemos nosotros de frases hechas como esta gente está acostumbrada a trabajar así, que te dicen por la gente que trabaja en los campos, o a esta mujer le gusta la plata fácil por el tema de la explotación sexual, y la gente no está concientizada en este delito. Por eso es muy importante hacer capacitaciones, hacer charlas, es muy importante ir a los colegios, hay que empezar a cambiar la mentalidad, mucho más de los varones en este caso, porque si este delito se naturalizó por tantos años en Argentina, es también porque está invisibilizado la figura del cliente. La figura del cliente siempre cuando uno lee los diarios se rescataron tantas víctimas, hay 2 imputados. Y
la gente que está en el prostíbulo pasa desapercibida. Y siempre se lo tomó como algo natural que el hombre vaya al prostíbulo. Bueno, hay que empezar a cambiar esa forma de mentalidad, y yo creo que yendo a los colegios, capacitando, hablando, haciéndole saber de este tema, es una de las modalidades. Y empezar a hacer más visible al cliente. Bueno, estas son algunas de las frases que se escucha casi siempre en la sociedad. Cuando dicen que le gusta la plata fácil, yo en todos los años que estoy en el programa he escuchado testimonios de mujeres que, sinceramente, si hay algo que no es fácil, es esto. Porque estamos hablando de gente que son violadas sistemáticamente 8, 10, 11 veces por noche. Así que si algo tiene esto, plata fácil no lo es. Y estas son estadísticas del 145. La gran mayoría es de explotación sexual, también por un caso lógico de que gente que está en el campo, a estar campo adentro, hay veces que no tiene la herramienta del celular a mano para hacer la denuncia, y también porque es más conocido la explotación sexual a nivel social. Los delitos que más se denuncia es explotación sexual a la línea 145. Bueno, esto es lo que hoy le comentaba de la forma del procedimiento una vez que se realiza la denuncia. Se da aviso a la Fuerza de Seguridad, al Ministerio Público, al Poder Judicial. No hay estadísticas actuales, pero sí sabemos que hasta diciembre del 2017 eran 11.800 las víctimas rescatadas. Muchas de ellas empezaron a través de una denuncia al 145. Es importante empezar a tomar conciencia de la magnitud de este delito, empezar a tomar conciencia de que Mendoza, al ser una ciudad limítrofe, es mucho más sensible a este tema. Y bueno, hay que empezar a trabajar de manera articulada para lograr un buen fin. Sí, yo quería comentar un poco de nuestra realidad acá en Mendoza. En algunas cosas, el tipo de explotación con la que nos encontramos y la cantidad de allanamientos también son, en su gran mayoría, también en zonas rurales. La mayoría tienen que ver con la cosecha, tanto de distintas frutas, de ajo, de uva muy poco, pero la mayoría es cosecha de fruta. Las víctimas que encontramos son en su mayoría también inmigrantes de Bolivia, también una población muy grande que viene del norte de nuestro país, de Tucumán, y las condiciones en las que encontramos que están viviendo son muy parecidas a esta fotografía, que es del Chaco, pero bueno, encontramos las mismas condiciones precarias en los allanamientos a los que asistimos. Respecto a la explotación sexual, también hemos tenido allanamientos, hemos hecho rescate de víctimas, pero siempre es mayor el rescate que se da en las zonas rurales. Otra cosa importante me parece tener en cuenta acá en nuestra regional, que es Mendoza, es que la restitución la hacemos, como dijimos, con el punto focal. Muchas veces, en la mayoría de los casos, es importantísima la asistencia psicológica posterior de estas víctimas. Porque, bueno, creo que es lo más importante a tener en cuenta en el momento de que la víctima se rescata. Siempre tenemos sintomatologías asociadas al estrés postraumático que tienen que ser abordadas y es, digamos, lo principal para que esta persona luego pueda restituir todos sus demás derechos. Así que creo que sería muy importante tener en cuenta la asistencia psicológica posterior
Bueno, yo como profesional psicóloga hago mucho hincapié en esto, pero porque realmente creo que es importantísimo para que después esta persona pueda tener un trabajo, pueda volver a, en muchos casos, tener que revincularse con su familia. Cuando hablamos de explotación sexual, generalmente no hay red familiar que contenga. También nos pasa con adolescentes. Las adolescentes también es un problema que hoy tenemos muy grande en Mendoza, porque bueno, las adolescentes se encuentran a veces desvinculadas a sus familias, en situación de calle, de abuso de sustancias, y esto bueno, hace que sean unas que estén presa fácil para las redes de trata. Así que tenemos muchas denuncias de ese tipo y bueno, eso es un poco lo que les quería contar de nuestra realidad acá en Mendoza. Sí. Que, bueno, por ejemplo, nosotros articulamos con el Hospital Pereira, o por ejemplo un caso que tuvimos y la medicamos, le tuvimos entrevistas psicológicas. Ella tuvo una revinculación con sus hijos difícil, muy difícil, y bueno, fracasó, en realidad finalmente fracasó. Ella se fue del punto focal Cava, donde estaba, y bueno, no puedo contar mucho qué ha sucedido, pero bueno, es muy difícil porque después hay que, la manera de seguirlo es, a veces, como dice la ley o como dice, digamos, que ellos no, si no quieren recibir más ayuda, están en su derecho. Así que, pero yo quería preguntar una cosa a vos, Darío, con respecto a Gendarmería y nuestra posibilidad de frontera. Si hay algún indicador para justamente en los accesos a Mendoza, si existe algún indicador de que hay una situación de trata de mujeres que están siendo trasladadas o, bueno, no sé, los trabajadores también, eso se puede ver más fácilmente. Pero... Sí, hay indicadores, son indicadores generales. A veces se nota en los pasos fronterizos nerviosismo de la víctima, que solamente una persona la que ya lo documenta, lo que le da las órdenes, que ella está sumisa. No es algo que, porque pase eso, es una víctima de trata. Puede ser que no. También es verdad que los que están en puestos de frontera, los de Gendarmería, tienen muy poco tiempo por la cantidad de gente que se traslada por ese camino. Son pocos segundos los que tienen, eso siempre nos dicen, pero en Corrientes, yo soy de Corrientes, que tiene paso fronterizo con Paraguay, Brasil y Uruguay, hay muchos casos en Paso de los Libres, que en el puente internacional de Paso de los Libres Uruguayana se detectan gente que viene de Brasil para Argentina o gente que se va de Argentina para Brasil, que hay Gendarmería haciendo unas preguntas de rigor, da aviso a Fiscalía y empieza la investigación y el posterior procedimiento. Sí, nerviosismo. Los DNI a veces. En muchos casos Gendarmería detecta irregularidades en el DNI, es decir, que tienen como sospecha de que sea un documento falso, eso también es otro indicador. ¿Qué otro más podría ser? Sí, es casi siempre la víctima, cuando los casos en los que yo estuve, fue que los gendarmes se dieron cuenta porque la víctima no tomaba participación del procedimiento. Ella estaba atrás y el que acompañaba solamente acompañaba, y el que presentaba los documentos, el que hablaba, era otra persona. Cuando el gendarme se da cuenta de esto, le hace algunas preguntas y denota nerviosismo y que se contradecía con lo que había dicho la persona que le presentó los documentos. Le preguntó de dónde venía y para dónde iba, le preguntó cuánto tiempo se quedaba y no correspondía con la cantidad de ropa que llevaba. Entonces eso hizo dudar, se le pide que se le retira, se le hace una entrevista un poquito más extensa y ahí sí se le llama a Fiscalía para que tome procedimiento. Bueno, vamos a aprovechar este intercambio. Yo creo que está Gendarmería por acá, ¿no es cierto?
Bueno, a lo mejor ustedes nos pueden contar algo de su experiencia y hacemos algún intercambio con los referentes, digamos, más involucrados en esta temática. Me gustaría escuchar un poquito a los fiscales, a los camaristas y después pasamos al taller. ¿Les parece? A la gente del ISCAMEN también me gustaría, porque la invitación hacia ellos surgió a partir de algo que dijeron, que tenía que ver con esto, justamente las situaciones raras que ven a veces y que no saben bien cómo comunicarlas o cómo abordarlas. Entonces, bueno, vamos con Gendarmería primero a ver qué nos pueden contar. Bueno, primeramente, buen día. Soy el Sualférez Cusuk, perteneciente a la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Mendoza, que tenemos jurisdicción en toda la provincia de Mendoza. Y particularmente sobre este tema, tuve la particularidad de trabajar en Jujuy, en los diferentes controles emplazados en la provincia de Jujuy, particularmente si alguien conoce La Quiaca, Purmamarca, son puntos claves y fijos donde pueden suceder estos casos. Coincido con el doctor que una de las particularidades es las preguntas contradictorias y respuestas contradictorias que hacen los protagonistas de interés. Generalmente son particularmente en ese lugar, ciudadanos de nacionalidad boliviana, que son generalmente acompañados por algún tipo de familiar, o ellos mencionan ser familiares de esas personas, pero que en realidad, preguntando, indagando, con los documentos, hacia dónde se dirigen, de dónde son, surgen algún tipo de duda o de respuesta contradictorias. Entonces ahí donde se da intervención a la Fiscalía o al juzgado de turno y posteriormente la orientación que nos brinda, se realiza el procedimiento a seguir, digamos. En base a eso también se da mucho respecto a nosotros como unidad investigativa que necesitamos y nos basamos, como en las denuncias del 145, los datos que nos brinda la denuncia, los datos que son volcados en la denuncia, son fundamentales para iniciar una investigación. Desde iniciar una investigación solo con un nombre, un poco difícil, pero ahora bien, si tenemos un dato certero como un teléfono, un DNI, un domicilio, o si no, cualquier dato que sea más certero en las diferentes fuentes de datos, se puede iniciar la investigación y desde ahí ver el origen, de dónde ingresa la persona, de dónde es y dónde podría estar siendo explotada. Eso por ahí respecto a mi experiencia y particularmente en la provincia de Jujuy. Bueno, buen día, yo soy ingeniero Calero, coordinador de barreras sanitarias de ISCAMEN. Y sí, nosotros en las barreras sanitarias vemos, recién mencionabas el tema de los cosechadores que vienen del norte, no me acuerdo tu nombre, y sí, vienen, inclusive vienen de noche generalmente, por controles poco poblados de gente lugareños o de poca gente nosotros por el paso de vehículo, que es poco. Un ejemplo es la ruta a las altas cumbres que tenemos, es el control del Lencón, ¿no? Está el Lencón del lado de San Juan y del lado nuestro le llamamos el puerto. Ahí nosotros hemos visto de que, por ejemplo, detrás de cajones de fruta, hacen como una pantalla de cajones de fruta y viene la gente amontonada, ¿no? Nosotros inmediatamente le damos participación a la policía, cuando están, bueno, cuando no, tratamos de buscarlo. O si no, damos avisos a Costa de Araujo, a la policía más cercana, Jocolí, en el caso de la 40. Lo que sí hemos visto en los últimos años es que vienen en micros de turismo, micros que hacen turismo acá, vienen bien, digamos, bien acondicionados, en condiciones humanas, digamos, de viajar. Eso es lo que hemos visto en los últimos años.
También tenemos el caso que en esas rutas así, que tenemos el límite del río San Juan, como es de poco caudal, los bajan antes, los cruzan por el costado y los hacen cruzar por el campo y después, bueno, los vuelven a subir al transporte o al camión pasando nosotros. Nosotros estamos dispuestos, o sea, siempre hemos colaborado con la policía, también en el tema droga, hemos encontrado droga y si bien el inspector por ahí le da aviso a la policía, por ahí se queda callado y avisa más adelante. Entonces pasa por la ruta 40 con San Juan y ya después el micro que llevaba la droga nos ha pasado, es un típico caso que tenemos. No nos queremos adjudicar nosotros porque no queremos ser blancos de los narcos tampoco, pero sí avisamos a la policía de Jocolí, la policía de Jocolí lo paró y le secuestró 2 kilos de marihuana, el caso. Ese es el aporte nuestro, los inspectores están viendo, saben quién es frecuente, quién no es frecuente, quién viene con gente, o sea, son muchos años que llevan la ruta y tienen más que experiencia. Yo creo que con un poco de capacitación, por ahí mencionaba un poco el perfil del que está siendo sometido a trata, podríamos llegar a ayudar aún más, ¿no? Con los contactos, teléfonos, nosotros de la policía, el 145, bueno, también, muy difícil por ahí de los controles tener señales y demás, pero de alguna forma nos estamos comunicando, así que yo creo que sí podemos aportar y bastante desde la barrera sanitaria, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que acá es muy importante por ahí que hablar de capacitación a ese profesional, ¿no?, tan específico para que aprendan y digamos, si bien tienen el ojo entrenado, digamos, lo pueden entrenar aún más y bueno, por ahí generar recursos para que puedan estar conectados, digo, con un teléfono que tenga conexión para llamar al número. Digo, lo de la conectividad es una cosa que... Sí, la conectividad es un problema gravísimo que tenemos, sobre todo Internet. Nosotros con Internet, tal vez con los WhatsApp hoy en día... Sí, claro, tal cual. Es fundamental. Tenemos teléfonos IP, que es a través de Internet, se puede comunicar. O sea, hoy estamos bastante comunicados. Perfecto. Pero bueno, muchas gracias. Los fiscales, creo que les podemos pasar el micrófono, están acá adelante. Y después, bueno, no me quiero olvidar de la gente de trabajo, Ministerio de Trabajo de Nación, que hacen inspecciones, está el jefe de inspectores y de Ángeles con los inspectores de la Subsecretaría de Mendoza. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí está mi colega Alejandra Obregón, fiscal federal. Yo soy Fernando Alcaraz, también fiscal federal. Somos los 2 fiscales federales de Mendoza. Y bueno, lógicamente tenemos estos casos por competencia federal. Nosotros aquí en Mendoza, en comparación con otras jurisdicciones, tomamos los casos, las investigaciones de modo delegada. Es decir, que nosotros en la Fiscalía llevamos adelante las investigaciones. Estaba escuchando lo de Discamen, la articulación es muy importante y por eso agradezco nuevamente la invitación, porque nunca hemos tenido un caso de los mencionados aquí. Digamos, nunca nos hemos enterado de que venían personas detrás de cajones en algún camión. Digamos, nosotros nunca nos han llamado, no sé si vos, Alejandra, tuviste algún caso así. Entonces quizás falta esa articulación, probablemente le den noticia a la policía y la policía quizás no sabe por dónde encaminar la investigación o qué es eso, o si es simplemente una infracción vial, que seguramente es una infracción vial y probablemente no deberían seguir el camino. Pero bueno, de eso se trata, de articular, de conocernos y de poder, quizás en algunas mesas un poco más pequeñas, poder identificar algunos problemas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo quería preguntarle al doctor, soy Manuel Pizarro, soy juez de la Cámara Federal de Mendoza. Doctor, a partir de la reforma de la ley 26.364, la ley 26.842, básicamente sacó un aspecto trascendental que es el consentimiento de la víctima. Es decir, la ley anterior preveía como una causal, digamos, hasta de exhibición de la pena, que la víctima mayor de edad prestara su consentimiento. La ley 26.842 corrigió rotundamente este aspecto. ¿Ustedes tienen algún grado de estadísticas a partir de la aplicación de una norma y la otra norma respecto de si
realmente la sanción de esta ley, que creo que usted estaba como senadora nacional. Correcto, Sonia Escudero fue la que llevó adelante fundamentalmente esta ley, pero usted creo que estaba en el Senado de la Nación. ¿Hay alguna estadística cierta del impacto que ha causado esta reforma, que a mi criterio es muy trascendental? Es una pregunta, más allá de la articulación esta que estamos hablando. No, estadística el Ministerio de Justicia solo tiene de víctimas rescatadas. Lo que sí veo es que después de la sanción, después de la reforma de la ley, lo que hacía la otra ley es, a mi criterio no, cargar a la víctima de tener todo el peso, además de todo lo que había pasado, la cargábamos de que ella tenía que demostrar de que fue engañada, de que fue violentada, de que fue abusada, de que alguien sabía de su condición de... En diciembre mi fiscalía investigó... ¿Qué hago? La ley entró en vigencia en enero, recuerdo. En diciembre culminamos una investigación. Bueno, doctor, acá bien cerca. Ahí sí, ¿se escucha? Bueno, veníamos con una investigación de un prostíbulo, se allanó y demás en diciembre. No pasó nada. Porque supuestamente las víctimas, no me van a dejar mentir las psicólogas que las entrevistaron, todas eran mayores de edad y supuestamente prestaban el consentimiento. Con la reforma de la ley, 2 meses después llegó Fernando y fue una causa importantísima que hubo en esta provincia con un rescate de ¿cuántas víctimas tuviste? Más de 20. Más de 20 víctimas. O sea que la reforma de la ley fue fundamental. Porque obviamente están privadas de su libertad, no hay consentimiento posible. Nadie está ahí porque quiere. Nadie. Aparte porque la nueva ley, como bien refirió el doctor, avanza sobre el concepto de la vulnerabilidad, es decir, lo da íncito en la comisión del delito. La ley anterior había que demostrar en todas las etapas del delito de trata que estuviera presente la vulnerabilidad de la víctima, lo cual esta ley, no solamente desde el punto de vista del delito de trata de personas, sino de la facilitación de la prostitución, que es otro de los aspectos que modifica la ley en el Código Penal, de competencia de la justicia penal de las provincias, también ha quitado este tema, no solamente el consentimiento, sino que ha avanzado sobre estas cuestiones de la vulnerabilidad de la víctima. Bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. Sí, porque lo que pasaba mucho, por lo menos en la zona del NEA, es que se declaraba incompetente la justicia federal y pasaba a la vía ordinaria y se procedía como facilitación de la prostitución. Bueno, quería agradecer a la ingeniera Montero y a las autoridades de la provincia de Mendoza, también a las autoridades nacionales que nos acompañan por estas jornadas que me parece que ponen el acento en un tema esencial. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Castiñeira de Dios, yo soy miembro de la Cámara Federal de Mendoza, que tiene, como ustedes saben, jurisdicción sobre la justicia federal en Mendoza, San Juan y San Luis. Creo que uno de los elementos esenciales que trae aparejado a jornadas como las actuales es la toma de conciencia, porque cuando estamos hablando de trata, estamos hablando de sectores vulnerables, pero estamos hablando de una sociedad vulnerable. Toda la sociedad nuestra es vulnerable, porque como bien se explicó, el doctor lo mencionó, también lo dijo la ingeniera Montero, muchas veces se esconde detrás de la tolerancia social. Cuando hablamos de estos delitos, trascienden fronteras, pero también trascienden principios y pautas morales de una cultura determinada. Yo creo que la toma de conciencia es un elemento importantísimo, porque bien se ha mencionado como algunos ejemplos de tolerancia de este tipo de actividades delictivas, criminales.
la aceptación social a la prostitución, la profesión más antigua de la humanidad, o la explotación laboral. Nosotros como mendocinos estamos orgullosos, y yo creo que está bien que estemos orgullosos, de nuestra provincia. Hemos convertido un desierto en un lugar digno para vivir, no sin poco sacrificio. Estamos orgullosos de nuestra vendimia, pero muchas veces detrás de este orgullo legítimo y detrás de esta actividad que es realmente loable, hay en algunos sectores, no podemos generalizar, pero hay explotación laboral. Basta ver cómo trabajan los cosechadores durante la cosecha, y no me refiero solo al maltrato, que muchas veces se toleran, como sociedad lo toleramos, sino en condiciones infrahumanas que son muy lejanos a esto que están mostrando, porque esto mismo, pero en vez de pasto, piedra, y donde duermen en condiciones infrahumanas, y a la intemperie ni siquiera un árbol donde cobijarse. Yo creo que como sociedad tenemos que apuntar a un nivel de relación superador. Estamos hablando, cuando hablamos de este delito, de este flagelo de nuestro sistema de convivencia, estamos hablando de algo que nos afecta a todos como sociedad. Sin duda que hay un punto que quiero hacer hincapié de un aporte, creo que la justicia federal estamos realizando. Hay un principio popular que es muy cierto: cuando la justicia llega tarde no es justicia. Esto se ve en todos los actos donde existen conflictos que traen aparejado la intervención de la justicia, pero específicamente en temas como los que se están tratando hoy. Si en la trata muchas veces la demora, la dilación, tiene consecuencias vitales, tiene consecuencias espantosas. Bueno, nosotros desde el ámbito de la justicia federal estamos tratando de poner hincapié, dar prioridad a casos como los actuales, desde la composición de la Cámara actual, porque ustedes saben que hubo durante casi 8 años, casi 10 años en la provincia de Mendoza, hubo problemas en la articulación de la Cámara porque había muchos subrogantes. Desde que está la Cámara actual hemos hecho más de 300 debates, en general, pocos debates de trata, pero le damos prioridad a este tipo de situaciones, porque entendemos que no admiten ningún tipo de dilación. Eso forma parte de la articulación a la que se hace mención. Pero me parece fundamentalmente que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que este modelo de convivencia que tolera la prostitución, que tolera la explotación laboral, a lo mejor no nosotros, pero muchas veces, porque ¿quién no se ha cruzado en una ruta con un camión lleno de trabajadores que vienen, cosechadores que vienen de Tucumán y que vienen apretados como ganado? Y como que ya forma parte del paisaje. Hay que tomar conciencia de que esto puede ser mejorable. Y justo para pasar el micrófono a la gente de Trabajo de Nación. Ahí también. Muchas gracias, buen día. Mi nombre es Esteban Gargiulo, soy delegado regional Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación. Estamos muy agradecidos por la invitación. Bueno, nosotros ya venimos interviniendo en una mesa de trabajo que bueno, está articulando enlace acá de la legislatura y bueno, están ya todos los actores nombrados. Nosotros creemos que podemos ser útiles y estamos muy entusiasmados en tratar de serlo. Sería el primer eslabón de esta cadena, que es la detección del problema. Nosotros tenemos un cuerpo de inspectores y tenemos vehículos y tenemos la facultad inspectiva del trabajo, la policía del trabajo, y en ese marco el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene una fuerte convicción de trabajar para atacar este flagelo. Así que a nosotros nos pone muy contentos ver cada vez más actores y la importancia de la gente que se está involucrando en el tema para poder articular, porque es un problema sumamente complejo y que necesita de la ayuda de todos los organismos del Estado y de todos los poderes del Estado. Y muy entusiasmado también en que esto se convierta en una verdadera política de Estado que exceda a las gestiones, ¿no? Que nos exceda a los que circunstancialmente ocupamos la gestión. Coincido con el doctor que tenemos que romper fuertes barreras culturales. A nosotros también nos pasa con el tema del trabajo infantil, que bueno, que es una cuestión ya más de competencia provincial. Pero bueno, coincido en que la problemática ya está sobre la mesa
es clave que eso suceda, es muy compleja y necesita de todos nosotros en cada uno de nuestros lugares para avanzar firmemente. Nosotros ponemos a disposición de la Fiscalía Federal, de todos los actores, la Delegación Mendoza del Ministerio de Trabajo, tenemos los fiscalizadores, tenemos los vehículos y estamos con toda la voluntad y la instrucción de las autoridades del Ministerio para trabajar sobre este tema. Le voy a ceder la palabra al coordinador de los inspectores para que él haga un breve resumen de la tarea inspectiva. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Venegas. Primero que nada, gracias por esta oportunidad. Nosotros como ente de control hemos avanzado bastante en lo que es el tema de trata. Más o menos para que se den una idea, en el año 2017, a lo que llevamos a la fecha, llevamos aproximadamente unas 12 denuncias en la Justicia Federal, de la cual estoy muy agradecido. Yo he tenido la posibilidad de estar reunido con el fiscal Alcaraz una vez, en una oportunidad. Tuvimos una charla con Carlos Blanco y la verdad que la reacción de las dos fiscalías, tanto de la 1 como la 2, es inmediata. O sea, una vez que nosotros hacemos la denuncia en el 145, en la semana nuestros inspectores están declarando en la causa. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasa con la trata laboral? El delito, como todo delito, va mutando, ¿no? Entonces, primero era que le quitaban el documento, ahora ya no le quitan el documento. Segundo era de que los tenían en gallineros dentro de una finca, ahora ya no los tienen ahí, sino que hemos detectado, por ejemplo, que los alquilan casas en distintos lugares, en donde los tienen hacinados totalmente, y de ahí todas las mañanas los pasan a buscar y los llevan a trabajar, digamos, a las distintas fincas o a los distintos lugares. Entonces, eso gracias también a la muy buena coordinación y al apoyo que hemos tenido de las fuerzas federales, tanto de Gendarmería como Policía Federal, que estamos permanentemente trabajando en conjunto, hemos tratado de, digamos, ir un pasito adelante del delito, que sería lo ideal, ¿no? Para prevenir. Como, por ejemplo, dar charlas y capacitar a los choferes de larga distancia, de micros, por ejemplo, como de empresas como Andesmar y Cata, que los choferes se den cuenta cuando pueden ser que sean trabajadores los que estén llegando, digamos, en línea. Coincido también, no sé quién dijo recién, que ya ahora vienen en micros de turismo, por lo general son empresas no conocidas, empresas muy chicas, por eso hacemos controles permanentemente con Gendarmería, tanto en el límite, bueno, hemos hecho también en Iscamén, hemos estado en el límite con San Juan, en el control de Gendarmería de La Paz, y en Uspallata y en Tunuyán. Entonces, bueno, es un trabajo, digamos que es muy dinámico. Muchas veces los choferes nos avisan que viene un grupo que puede tener características de trabajo y es prácticamente matemático o clavado de que llegan a las 12, 12 y media a la terminal de ómnibus y ya salen uno de nuestros inspectores que están de turno de guardia y vemos el camión que ya está esperando a esos trabajadores para llevarlos a la finca. Los seguimos, ¿no? Estamos hablando, los seguimos a cierta distancia, con cierta cautela, y una vez que llegan al lugar vemos en las condiciones que están. Nos pasó una vez en Tupungato, que en las plantaciones de papa, estas que están allá arriba, camino hacia en las carretas, exactamente. Cuando llegamos vimos que los alojaron en un hostel perfectamente, con condiciones, nos volvimos. O sea que ya estamos tratando de ir un poquito por delante del delito para prevenir, que sería un poco lo ideal. Cuesta mucho, pero estas mesas, este diálogo, ayuda un montón y lo agradezco. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, le vamos a dar a Ángeles Angulo la palabra, que es la representante de Copreti, de la Subsecretaría de Trabajo de Provincia, que ha traído a sus inspectores también para comentar la experiencia. Buenos días.
muchísimas gracias a la vicegobernadora y esta posibilidad que ha sido gestionada por Andrea. La Subsecretaría de Trabajo preside lo que es la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, que está compuesta por varios actores, varios ministerios y actores de la sociedad civil, sindicatos y empresas. Esta comisión prevé, ¿no es cierto?, todo lo que está sucediendo con lo que es trabajo infantil. Pero trabajo infantil, y una de las peores formas de trabajo infantil es la trata de niños, niñas y adolescentes. Mi pregunta en parte a derechos humanos, ¿no es cierto?, a la gente de derechos humanos, es qué tipo de, si han detectado trata de niños, niñas y adolescentes en la provincia, porque estamos hablando hasta ahora de personas adultas. Además de eso, en la Subsecretaría de Trabajo, las inspecciones laborales han detectado también tratas laborales, ¿no es cierto?, en la que están incluidos también niños en algunas ocasiones. Porque las familias que vienen tanto de Bolivia como del norte argentino, a veces son familias completas, con niños, niñas y adolescentes que están trabajando también en situación de explotación laboral y en condiciones de mucha vulnerabilidad social y en donde hay inclusive falta de documentación, donde la precariedad es muy grande. Sobre todo en las épocas de las distintas cosechas que comienzan en octubre y concluyen en abril con la cosecha de la vid. Hay algunas experiencias que me gustaría darle la palabra a la directora de Relaciones Individuales de la Subsecretaría de Trabajo para que ella pueda expresar las vivencias que han tenido en las coordinaciones de las inspecciones. La señora Natalia Andino puede comentar estos hechos, pero antes de ello quisiera dejarles unas experiencias que nosotros tenemos relacionadas con el abordaje de trabajo infantil y la restitución de derechos. Nosotros, en la medida en que encontramos trabajo infantil, ya sea en situación de trata o en situación simplemente de lo que se entiende por trabajo infantil y desprotección de trabajo adolescente, inmediatamente hacemos en primer lugar, información a los padres que normalmente están con los niños o terceros que pueden llegar a estar, sobre todo a los padres, porque en nuestra provincia va toda la familia a trabajar en la cosecha normalmente. Y en muchas ocasiones lo hace por razones de no tener espacios de contención para dejar a los chicos, sobre todo en las zonas rurales. No existen los servicios ni de guardería ni de lugares de cuidado suficientes como para dejarlos antes de irse a trabajar los adultos. Entonces, lo que se ha generado desde hace unos años son centros de buena cosecha, espacios de lugares de contención, que no todo el mundo tiene conocimiento. Se han dado a conocer, se han trabajado estos sitios con los municipios, con Ministerio de Trabajo de Nación y con la Dirección General de Escuela. Cuando se encuentran chicos trabajando o familias completas trabajando, se les informa de estos sitios. No siempre están en los lugares cercanos a donde viven, o por supuesto hay distancias muy grandes y muchas veces no los pueden llevar.
o tienen desconocimiento de que existen. Se les informa de que existe, que se acerquen al municipio y lo traten para que los vayan a buscar, porque está pagado el transporte para que los trasladen. Se ha ido normalizando esta situación de a poco, porque todavía no se llega a una solución completa, pero en la medida en que se va haciendo la detección, se va informando y se va tratando de que los chicos estén fuera de los espacios laborales y que se comprenda que hasta los 15 años el chico tiene derecho a estudiar, a estar, digamos, en un lugar protegido y tener los controles de salud, los controles de que está asistiendo verdaderamente a la escuela y lograr que se cambie, digamos, la cabeza de las familias y que se deje de sobrevalorar el trabajo desde los niños. Así que bueno, esta es una de las acciones que se está llevando a cabo desde la comisión con distintos actores gubernamentales y no gubernamentales. Bueno, me gustaría darle la palabra a Natalia, que ella les puede contar algunas experiencias por las que ha atravesado y que puede contar. Sí. Perdón. Natalia, la señora de azul. ¿Cómo? La señora de azul. Sí, al final. Hace rato. Hola, ahí está. Somos parte del punto focal por función y hemos intervenido en varios casos desde el 2017 y algunos del 2018. Con respecto a chicos, sí, han habido chicos en Tunuyán que eran de Tucumán básicamente y estaban en grupos familiares. Han sido aproximadamente 6 personas que eran menores de edad y estaban con sus familias y volvieron, digamos, a su lugar de origen. Después no ha habido más, por lo menos no tenemos más registro de casos derivados del equipo de rescate hacia nosotros de menores de edad. Pero siempre están en grupos familiares, básicamente. Un poco como decía Darío, tenemos una pequeña estadística nuestra de las intervenciones que responde al hecho de que la mayoría de las personas rescatadas o abordadas en el punto focal son de, básicamente, explotación laboral y muy poca explotación sexual. Esto básicamente porque justamente en los operativos hay grupos familiares y esos grupos familiares son generalmente adultos, mayores, hombres que vienen con algunos hijos, adolescentes, hombres también, pero muchas veces también vienen con sus hijas mujeres. No es menor ese dato. Como le digo, en ese sentido, ese grupo de chicos viajó junto al resto de la familia a la provincia de origen. En este sentido, algo muy importante a destacar es que los municipios han sido de gran ayuda, porque son, digamos, los municipios, los efectores territoriales más cercanos y que están siempre en constante, digamos, relación con los productores, con los dueños de las fincas, etc. Y son los municipios los que nos ayudaron a trasladar a esa gente de Tunuyán a Mendoza y de Mendoza a Tucumán de vuelta, después de haber declarado justamente en la fiscalía, etc. Y como decía recién, creo que agente de gendarmería, o perdón, de Trabajo de la Nación, es cierto que han cambiado un poco la modalidad porque estaban en una casa. Vivían en una casa que no estaba en la finca, estaba cerca de la ciudad de Tunuyán. Entonces, bueno, como que han ido cambiando algunas modalidades. Pero en algún punto se produce un quiebre, que es que los abandonan, digamos, se produce el famoso como, los defraudan, básicamente los estafan y no les pagan y empiezan a decaer las condiciones, básicamente los abandonan. Entonces no solamente no les pagan, sino que esa gente tiene que empezar a buscar trabajo en otras fincas, porque no está fácil volver. ¿Sí? No tienen dinero para volver a sus provincias, entonces justamente quedan abandonados. Y ahí tiene que ser asistido, digamos, nos ha pasado con comida, con cosas, porque están, digamos, en situaciones muy malas realmente. Así que sí, digo, chicos hay, no son la gran mayoría en el caso del trabajo rural, y son parte de grupos familiares, no vienen solos, sino que vienen con sus padres generalmente. Y como le digo, en el caso de explotación sexual han sido pocos los casos, pero muy complejos, como decía recién Silvina, muy complejos realmente, son casos muy difíciles de seguir, de hacer un apoyo, se necesitan, digamos, de muchos recursos
no solamente económicos, sino digamos de un abordaje integral, porque la vulnerabilidad de la víctima es muy grande en ese sentido. Está muy dañada, está muy quebrada, entonces muchas veces la restitución de derechos no garantiza que esa persona vaya a volver a tener una vida, digamos, sencilla o vaya a volver, digamos, a rehacer su vida de alguna forma. Esto sin descontar que muchas veces de las redes de trata continúan hostigando y siguiendo a las personas. Si bien casi todos los casos han sido derivados del equipo de rescate, uno de los casos fue derivado de un programa de protección de testigos de la Nación, y son casos complejos en que hay que trasladar víctimas de un lugar a otro. Nosotros hemos podido colaborar, por ejemplo, con documentos de identidad, cuestiones de ese tipo, porque son, en el caso de las víctimas de explotación sexual, las redes son muy insistentes justamente. Esa es nuestra pequeña, digamos, experiencia. Sí, bueno. Hola, buenos días. Algunos que estamos trabajando en el área somos caritas conocidas. Le agradezco a la vicegobernadora como a los miembros de la comisión la invitación, no solamente a nosotros, sino a todos los organismos que se han presentado, porque de esta manera los que no nos conocemos las caritas podemos empezar a conocernos y articular. Voy a rescatar una de las cosas fundamentales que se ha generado desde la mesa, que es la articulación de trabajo. Nosotros con Mauricio, que está en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con gente de los municipios, como lo refería el señor que acaba de hablar, hemos hecho un trabajo y no vamos a desmerecer ni poner en vano o en menor medida el trabajo y la contribución que significa para nosotros cada dato que ellos nos aportan, cada recurso que coordinamos. Y en este trabajo, tanto en el trabajo infantil, que la OIT en la última exposición que hizo referencia a que el trabajo infantil generalmente está relacionado a otras vulnerabilidades importantes de la familia, como es el trabajo forzoso, como es la trata de personas. Si bien la mayoría de los chicos que vemos con trabajo infantil están acompañados por su grupo familiar, no siempre es así. A modo de ejemplo voy a contar una anécdota. Hicimos una inspección en el departamento de San Martín, en el distrito del Ramblón, donde encontramos que si bien era un familiar directo, una niña de 12 años había sido trasladada con su abuelo y su abuelo la había dispuesto para servicios sexuales del grupo de trabajadores que había traído, sin autorización ni del padre ni de la madre. Esta aberrante situación que nosotros nos encontramos, obviamente hicimos la denuncia penal como corresponde, para lo cual, por eso mismo digo, es muy importante la articulación. Nosotros cuando hacemos procedimiento a veces hay una línea muy delgada entre la trata de personas y la precarización laboral, muy delgada, donde muchas veces el ayornamiento de estos señores esclavizantes, donde sabían que nosotros o el Ministerio de Trabajo de la Nación iba a ir a buscar los trabajadores en la finca, ahora se han acostumbrado a alojarlos en galpones, en alquilar casas para poner ahí los trabajadores, siguen estando en estado de vulnerabilidad, a fin de que cuando la Subsecretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo se constituye en el domicilio, el trabajador no vive ahí. Que ese era uno de los mayores indicadores que nosotros sabíamos tener en el territorio al detectar trata de personas. Son tan hábiles estos señores que están acostumbrados durante muchos años a ejercer la esclavitud laboral del ser humano, que buscan tanto operativamente, logísticamente y hasta legalmente las modalidades necesarias para evadir la justicia y evadir los organismos de detección. Por eso es tan importante que trabajemos juntos, es tan importante, y en esto voy a resaltar la tarea de Ángeles, el establecimiento de convenios entre distintos organismos para establecer una red fuerte que se fortalezca,
día a día de, como decía el señor de Iscamén, estar comunicados entre nosotros, que legalmente la persona que aporta el dato para la detección o el seguimiento de un delito penal se sienta protegido como testigo, se sienta protegido como informante, se sienta protegido como miembro parte de esa red de detección de un delito y de restitución de derechos al ser humano, al ciudadano y a la población de este país. Rescataba la tarea de Ángeles porque nosotros inicialmente, si Dios quiere, el 30 de este mes, en un plenario organizado por la Copreti, yo a Ángeles digo la chica que lo hace todo porque ella está armando el cronograma, todo, la idea es firmar convenios en los cuales los organismos se comprometan a establecer protocolos de actuación interna, de detección, de restitución, de seguimiento y denuncia penal. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que hemos ido a hacer las denuncias penales de trabajo infantil y ni siquiera han sabido si nos tenían que recibir o no la denuncia o cómo tomarla o qué preguntarnos. Entonces, entendemos que este detalle que es tan fundamental, que es la simple capacitación, el simple poner en conocimiento a los funcionarios de nuestras obligaciones legales, denunciar el trabajo infantil, denunciar la trata de personas, denunciar la vulneración de derechos, es una obligación penal que tenemos los funcionarios públicos. Y pocos tenemos conocimiento y poco le damos el peso que eso tiene y pocos se sienten protegidos como testigos o como denunciantes. Entonces, me parece esta instancia de diálogo, esta instancia de cooperación en la cual se está trabajando, porque entiendo que muchos de los que estamos acá estamos trabajando en esto y nos importa mucho el tema, tanto desde la visualización, la concientización, porque como decía el doctor, para la cultura, para el interior del país o para muchas personas, la trata de personas, lamentablemente, es socialmente tan digerida, tan parte del escenario, como el trabajo infantil. Nosotros estamos haciendo un estudio para luego abordar el tema de la capacitación de las afecciones psicofísicas del niño y del adolescente, que muchas veces no nos damos cuenta, el sector empresario, estos señores que tienden a tener esclavitud, tanto de los adultos como de los niños, que están embargando la mano de obra del futuro. Embargando, ¿por qué? Porque esos niños van a ser predispuestos a tener menor rendimiento, van a ser más predispuestos a tener accidentes de trabajo, van a ser personas que van a presentar permanentemente certificado de parte de enfermo, porque en su desarrollo ya se afectó su estructura ósea, sus músculos, su cuerpo, su forma de realizar una tarea. Entonces, es mucho el trabajo que queda por hacer y hacerlo juntos creo que es un gran desafío, porque no es fácil juntarnos todos siempre, pero también es una gran motivación, sobre todo considerando que muchos somos conscientes que la mayoría de los organismos tenemos pocos recursos. Entonces, articular es una forma de optimizar esos recursos y protocolizar la actuación. Entiendo que hace más efectiva y eficiente nuestra tarea. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, le vamos a dar la palabra a dos personas muy importantes, después va a cerrar Laura y vamos a pasar al taller 15 minutitos que les vamos a dar el material para contestar 3 preguntas. Por favor, no se vayan. Milagros y después Roxana. Yo soy la directora de Derechos Humanos y Acceso a Justicia de la Corte. Traigo, por supuesto, los saludos de los ministros de la Corte y su acompañamiento y su alegría por el desarrollo de este tipo de iniciativas, ¿no? Yo quería hacer un aporte muy breve.
destacando y considerando la amplia representación que hay en el encuentro al que han convocado ustedes el día de hoy, digo, representación amplia y plural del orden ejecutivo provincial y del orden ejecutivo nacional, representación de los ministerios públicos federal y provinciales, representación de la Corte y, por supuesto, la apertura de las puertas desde la legislatura. A mí me parece que además de trabajar en la elaboración de protocolos específicos de actuación destinados a determinar cuál sería la posibilidad de articulación interinstitucional, se podría trabajar, digo, dando cuenta de la preocupación institucional genuina, transversal, que atraviesa evidentemente a los diferentes órdenes del Estado y entendiéndonos como las y los responsables de la ejecución de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos de las mujeres particularmente, la posibilidad de pensar la elaboración de un plan que no tan solo sea provincial, porque habría que hacerlo de manera conjunta con el Gobierno de la Nación, interpoderes, un plan que involucre responsabilidades del Ejecutivo, desde el Judicial y desde el Legislativo, para trabajar y hacer una política de Estado seria, organizada y clara en materia de tratamiento, de prevención y de acompañamiento para personas en situación de trata de personas. Desde ese lugar, por supuesto, yo pongo a disposición de todos ustedes la Dirección de Derechos Humanos para contribuir y trabajar en todo lo que esté a nuestro alcance. Eso era nada más, gracias. De la semana pasada, exactamente igual. Mi nombre es Rosana Dottori y estoy a cargo de la Dirección de Enlace Institucional del Ministerio Público Fiscal. Muchísimas gracias a la señora vicegobernadora por la invitación y por haber, Andrea, convocado a este espacio y a esta jornada que me parece fundamental y sumamente importante, juntamente con Luz y con Gladys y con la gente que ha venido de Nación y con la gran convocatoria y fuerte presencia que tenemos hoy día. Y básicamente con los temas que se han tocado, específicamente el delito de trata de personas y también lo que convoca a lo que es trabajo infantil, sin perjuicio de la competencia ordinaria y federal de cada uno de ellos, pero que sin duda son delitos o figuras pluriofensivas. Me parece que es importante destacar que en cuanto a lo que es trabajo infantil, vamos a empezar a hacer un trabajo en conjunto con lo que es Nación, la parte de trabajo y la dependencia de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia junto al Ministerio Público Fiscal en capacitaciones por parte del Ministerio Público para la recepción de denuncias y sacar y remover básicamente los obstáculos que se han visto o que han manifestado haber encontrado. Y me parece que lo importante de esto, que en esto hay que seguir la línea que ha mantenido el señor Procurador, quien agradece la jornada también, el doctor Alejandro Gule, remover estos tipos de obstáculos que se han visto mínimamente cuando han ido a realizar algún tipo de denuncia y fortalecer con capacitaciones y con encuentros para que ese obstáculo se libere y pueda accederse a la justicia a través de las denuncias respectivas. Y por el otro lado, como estamos hablando de delitos pluriofensivos, sabemos que a veces las oficinas fiscales son receptáculos de delitos que empiezan a veces con competencia como simples abusos, no simples por minimizarla, pero abusos o delitos que son netamente de competencia provincial y que después evidentemente surge imperiosa la compulsa para derivar a la justicia de familia. Así que bueno, de parte del Ministerio Público Fiscal siempre la articulación y la predisposición para colaborar y para estar dispuesto a una problemática tan compleja donde las soluciones no pueden ser mucho menos, deben ser complejas tal como es la problemática. Así que bueno, muchísimas gracias y feliz de estar participando. La verdad es que venía escuchando y nosotros hicimos un procedimiento que funcionó, pero yo digo siempre con mi mentalidad de ingeniera, pienso cuando uno planifica, fija objetivos, para esto tiene que fijar un organigrama funcional, después tiene que hacer los proyectos ejecutivos, que en este caso serían los protocolos, después tener mecanismos de indicadores de gestión y control. Y ese es el proceso de mejora continua que todos los ingenieros aprendemos desde que empezamos, desde que nacemos como ingenieros. Y yo digo que cuando hay esa brecha gigantesca entre lo normado, que nos fija todos los objetivos de restitución de derechos, de valoración
y entre la implementación, la única manera que podemos resolverla es, primero, con una correcta planificación interinstitucional, porque no puede quedar ninguno afuera. O sea, acá están casi todos los que tienen que estar adentro. Es decir, ningún cumplimiento de un objetivo se logra, o de una planificación se logra, si no hay un organigrama funcional eficiente que responda al cumplimiento del objetivo y que ese organigrama esté articulado y coordinado de manera colaborativa para resolver el problema. Digo, nosotros lo tenemos acá, ¿no? Pongo el ejemplo. Legislatura, dijimos, bueno, vamos a ir por la transparencia, por la calidad, por la participación, después tenemos 5 objetivos estratégicos. Hay un organigrama. ¿Quién responde a cada cosa? ¿No? Porque cada uno tiene parte del problema y parte de la solución. Entonces, ese aporte en principio quería hacer, pero por eso digo que lo tocaron. El otro tema que además tiene que haber un protocolo específico, y lo habló Natalia ya. Esos protocolos que nosotros lo vivimos con Silvina, bueno, con Eleonora también, con Rosana, cuando tuvimos que armar los protocolos de violencia, que en ese momento Rosana trabajaba con Silvina, después nos la llevaron para el Ministerio Público, pero digo, empezamos a decir, bueno, ¿cuál es el protocolo de actuación? O sea, ¿cómo? Bueno, y se escribió ese protocolo de actuación para todas las instancias. O sea, para las alertas de detección, ¿cierto? Para que el barrerista sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que observar, cómo lo tiene que observar. Después, para lo que eso dispara, ¿no? Es decir, cómo articula en el procedimiento judicial, si hay que esperarlo. O sea, eso tiene que quedar absolutamente claro en esa parte de protocolización. Yo creo que eso a nosotros nos ayudó muchísimo en por lo menos saber claramente qué le correspondía a quién y cómo hacer esas derivaciones, porque era la gran confusión del principio, ¿cierto? Decía, entonces la víctima terminaba yendo de un lugar a otro. Es más, todavía lo estamos viviendo, como nos pasó en Malargüe, que tuvimos que ir con Rosana, con Silvina la semana pasada, porque una víctima lo relató por los medios, el vía crucis que había hecho, para poder llegar a tener, digamos, la formalización de su defensa, bueno, y finalmente una condena para su marido que era violento con ella. Entonces, por suerte habíamos hecho una red institucional que algo funcionó, es decir, algo funcionó de esa red colaborativa. Pero como el Ministerio Público hacía poquito que estaba, la víctima fue a la policía, bueno, era en Malargüe. Entonces, por eso les digo que aún con protocolo todavía vamos a tener déficit en la implementación en lugares donde no tengamos los recursos suficientes o las capacitaciones, porque es un proceso de mejora continua. Entonces me parece sumamente importante que alguien escriba esto, o sea, que se escriba, como en algún momento Rosana, Liliana Capadona, bueno, con Silvina, con todas... Eleonora, vos también participaste, o sea, que se escriba un borrador de protocolización, ¿cierto? Que después cada institución a su vez pule para el ámbito de su actuación, pero ese protocolo después se tiene que integrar. Me parece que son cosas que pueden servir mucho. El otro tema que también se habló fue el de las capacitaciones, ¿cierto? Nosotros avanzamos muchísimo justamente porque pudimos articular los 3 poderes del Estado. Desde el primer 8 de marzo dijimos no vamos a festejar el Día de la Mujer, vamos a hacer una asamblea por la equidad y lo vamos a hacer entre los 3 poderes del Estado. Y eso nos permitió a nosotros visibilizar el problema, pero con más de 90 oradoras que venían acá a decirnos cómo era la cuestión y que se tomaba versión taquigráfica y nosotros podíamos detectar rápidamente dónde estábamos fallando, en qué estábamos fallando, pero sobre todo también después, además de la protocolización, hacer capacitación eficiente y articulamos todos los cursos de capacitación que había en el Ministerio Público, en la Dirección de Género, los que nosotros nos comprometimos a dar, los de también salud, los de desarrollo social. Hicimos con eso
todo, digamos, un paquete de capacitaciones, porque como dicen, los problemas son múltiples, entonces por ahí hay que abordarlos con múltiples herramientas. Y en esto quiero ofrecer, porque se habló acá de un convenio, por ahí quiero ofrecerles también que nosotros tenemos una escuela de capacitación en la legislatura que ya es sin frontera. O sea, es una escuela que funciona digitalmente, o sea que cualquier persona, hasta el puestero de Malargüe que le acabamos de poner internet, puede acceder a esa capacitación. Entonces es importante que por ahí definamos cursos básicos, quién los da, y nosotros podemos ser proveedores de la herramienta, ¿cierto?, para que ustedes la utilicen como plataforma, que eso lo puede tomar cualquiera, se hace de manera gratuita, se articula con nuestra escuela de gobierno. Bueno, de hecho hemos hecho convenios con el Ministerio Público, convenios con la Corte, convenios, o sea, convenios con todos los municipios también para la capacitación, y esas son herramientas que me parece que son valiosas. El otro tema son, o sea, no hay mejora continua en los procesos de planificación si no hay indicadores. Y acá se habló de una desarticulación o de una falta de estadísticas. Entonces me parece importante que haya una base de datos que no sé cómo se arma, o sea, la verdad que esto lo podrán definir ustedes, pero me parece importante. Cuando nosotros tuvimos que empezar a trabajar también en esto, lo primero que dijimos, bueno, hagamos un observatorio. Ese observatorio está, de hecho, en la ley de violencia, pero además que ese observatorio nos dé indicadores concretos que a nosotros nos permita decir estamos bien, estamos mal, corrijamos por acá, y es importante que se releva en eso. Me parece que esa planificación estadística para tener los indicadores y el control de gestión permanente tiene que hacerse en todos los ámbitos, en los ámbitos de concientización, en los ámbitos de detección, en los ámbitos de judicialización de los procesos, y ver cómo se va avanzando, porque si no, la verdad es que siempre se manejan subjetividades, pero no podemos apuntar más focalizadamente a los procesos críticos, que es donde no estamos resolviendo el problema. Y por último, lo que también les puedo ofrecer es otra de las cosas que hicimos cuando articulamos con Silvina, con la Corte, que fue las campañas de sensibilización, o sea, llevar la problemática al territorio. Para eso, bueno, muchas de nuestras instituciones están en territorio, por lo tanto no nos cuesta hacerlo. Un ejemplo es lo que hicimos el otro día en Malargüe. La verdad que impresionante el resultado, porque a través de nuestra oficina legislativa coordinamos ese encuentro, pero en ese encuentro estaba el intendente con todo su equipo, el Ministerio Público, Seguridad, el juez de familia de esa, claro, los jueces, los docentes, los policías, las víctimas. Y sinceramente, cuando uno puede juntar todas las partes, las reacciones son rápidas. Y los medios de comunicación, que también juegan un rol muy importante. Entonces, esa capacidad de organización ya la tenemos medianamente armada, cosa que si ustedes disponen hacer foros de sensibilización para trabajar esta problemática, que vaya, bueno, el Ministerio Público a nivel nacional, la Cámara Federal, el Ministerio Público Provincial, qué sé yo, que armemos un modelito. A veces a nosotros nos ha resultado eso, o sea, es un poco prueba de error, ¿no? Pero armar un modelo, yo digo, saquen el PowerPoint porque, viste, vas con eso y te ordena, y con eso por lo menos se inicia un debate de sensibilización que es importante llevar a toda la provincia, porque eso ayuda muchísimo a encontrar protagonistas claves como, bueno, yo he encontrado hoy acá. O sea, gente que tiene parte de la vivencia del problema y que lo traduce con una naturalidad que es fácil de entender para todo el resto y nos permite focalizarnos en cómo articular para los resultados.
Y muchas veces no somos los funcionarios los que, o sea, yo sinceramente siempre pongo el ejemplo cuando estábamos con el debate de la reforma Constitución, tal vez la mejor intervención fue la de los chicos de La Favorita. Y fue la de los chicos de La Favorita porque vinieron acá, tal vez muy tímidamente en el recinto, pero a los 15 días me citaron a su escuela, habían pintado una sala para recibirme, habían llenado de afiches de qué era lo que querían reformar de la Constitución. Por supuesto, inclusión, ¿no? Pero me dijeron, el plan de ordenamiento territorial. Queremos que sea política pública expresa, porque nosotros no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos... Y me lo contaban desde su vivencia, ¿cierto? Entonces, creo que también de a poco, en la medida en que se organice esta mesa de trabajo y esta articulación, ese salir a escuchar, ese salir a captar, ese salir a vincularse con la sociedad y hacer cercano lo lejano para ellos, es fundamental para que se logre eficiencia en los resultados. La brecha de implementación la tenemos, y solo tenemos que tratar de lograr un método eficiente para dar respuesta a gente que está sufriendo y mucho, pero sobre todo para facilitar los aportes que ustedes puedan hacer porque ustedes son los especialistas. Muchas gracias.